marzo del 2026. Esta es la sesión sincrónica de Derecho Constitucional Mexicano, correspondiente al módulo 4. Mi nombre es Rosa Elvira Cedillo Villar. Mi correo electrónico es cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx. ¿Ok? Es que tenía un anuncio en la computadora. Bueno, el módulo 4 se titula Elementos geográficos y la población de el Estado mexicano, ¿no? Ya habíamos hablado, y con este módulo cierra el bloque, ya habíamos hablado que, pues, es importante, pues, para que tengamos un Estado-nación, necesitamos un territorio y una población. Entonces, básicamente de eso se trata el módulo 4. El módulo 4 idealmente se tiene que cursar del 1 al 10 de abril, o sea, ustedes tienen ese tiempo para idealmente concluirlo. Sin embargo, ustedes saben que pueden entregar cualquiera de las actividades o foros de el curso hasta el 22 de abril. El 22 de abril cierra la plataforma y ese es el último día para entregar sus actividades, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos actividades, un foro de reforzamiento que se llama Los bienes y dominios de la nación y una tarea auténtica. Entonces, aquí tenemos exactamente dos actividades, como acontece desde el módulo 2, ¿vale? Eso tienen ustedes que realizar dos actividades. Ahora, les recuerdo también los medios digitales de contacto. Uno es el correo electrónico, cedillo.rosa914@rcastellanos.ciudaddemexico.gov.mx y el canal de YouTube, que es todo mi nombre completo, Universidad Rosario Castellanos. Y después vamos a empezar a revisar la primera actividad, que es la tarea auténtica. Básicamente, ustedes tienen que revisar el fundamento constitucional con base en el cual se estructura e integra el territorio mexicano, ¿no? Todos los elementos que componen al territorio mexicano. Y esto se encuentra en el artículo 27, en el artículo 40 y el 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿no? Ahorita ya hemos descargado varias veces la Constitución, pero vamos a consultar el artículo 27, 40 y 41. Después, también, como segunda referencia, les piden que ustedes revisen el texto de Pagasa, los elementos del Estado mexicano, en Introducción a la Nueva Administración Pública de México. Este es el título del libro, Introducción a la Nueva Administración Pública en México, y la sección que les piden que lean es los elementos del Estado mexicano. Esto se encuentra en la biblioteca del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También vamos a revisar ahorita el archivo, ya en plataforma. Les piden que realicen una tabla, o sea, un cuadro, en donde ustedes sean capaces de definir primero qué es el Estado, el gobierno, la población y el territorio. O sea, ustedes en ese cuadrito tienen que definir qué es el Estado, el gobierno, población y territorio, ¿no? Asimismo, después tienen que redactar una reflexión que responda a dos preguntas. Recuerden, o sea, ustedes van a poner una introducción en donde van a plasmar esas dos preguntas. ¿Cómo es abordado nuestro incidente crítico en términos de la gestión de la población, ¿no? Pueden hablar, por ejemplo, tal vez si Karen es de nacionalidad mexicana, ¿no? O no es, o tal vez es extranjera. Entonces, ¿dónde se ubica? Tal vez en la Ciudad de México, ¿no? Cómo su nacionalidad, cómo el, la entidad de la República Mexicana en donde se encuentre, pues va a afectar o no el alcance y las limitaciones de sus derechos y obligaciones, ¿no? Solo Karen es afectada o puede sentar un precedente para alguien más, ¿no? Porque es importante, digamos, que ustedes hayan analizado el caso de Karen, y si ese caso puede servir de ejemplo, que eso significa precedente, para que se imparta justicia de la misma manera que está pasando con Karen, ¿no? Tienen que responder a esas dos preguntas, entonces ustedes hacen una reflexión de unos 3 párrafos, me parece bastante bueno. Y después
van a, eh, digamos, mandar el archivo con la siguiente nomenclatura, ¿no? Que es Licenciatura en Relaciones Internacionales, eso significa LRIN. En este caso, pues es el módulo 4, entonces tiene que ser U4, ¿no? Apellido paterno, materno, nombre y experiencia de aprendizaje, ¿vale? Em, bueno, después de esta actividad, que ahorita vamos a buscar las fuentes, eh, viene la segunda actividad, que es que ustedes redacten un foro de reforzamiento con estructura argumentativa que se titula Los bienes y dominios de la nación. Específicamente les piden que revisen el artículo 27 constitucional. Entonces, el 27 constitucional, ustedes lo tienen que leer completito y después que reflexionen para escribir un textito argumentativo con introducción, desarrollo y conclusiones. Y en ese textito respondan dos preguntas, ¿no? ¿Consideras que el Estado mexicano ejerce su dominio y rectoría sobre todos los bienes y recursos de la nación o compite con otros actores por ello, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el área económica exclusiva, ¿no? Ahí compite con otros actores internacionales o ejerce dominio sobre este. ¿Por qué ejerce dominio? ¿Por qué no? ¿No? En términos, la segunda pregunta es, en términos de gestión de la población, el caso de nuestro incidente crítico es tratado como un asunto de nacionalidad o ciudadanía, ¿no? Eh, y esto no es lo mismo, ¿no? Si Karen es ciudadana mexicana, pues entonces hay una violación a sus derechos humanos, ¿no? Al restringirle su derecho a la educación, al ser discriminada y al no darle la garantía que es libre de profesar la religión que a ella más le convenga, eh, o puede ser un asunto de nacionalidad, ¿no? O sea, supongamos que ella es de otra nacionalidad, pero ahora es residente en México, entonces, ¿cómo eso le afectaría el alcance y los límites del ejercicio de sus derechos, ¿no? Tienen que argumentar su participación con tres fuentes adicionales a las que le sugieren, que es la lectura de la Constitución. Tienen que ser citadas en APA y retroalimentar a dos de sus compañeros mínimo, ¿no? Pueden retroalimentar a más, pero no menos de dos, ¿va? ¿Hasta acá tienen alguna pregunta o lo vemos em, ahora sí como está en plataforma? Ahorita ustedes no tienen derecho al acceso, dado que va a abrir hasta el día primero, pero sí era importante que lo viéramos, ¿no? Entonces, aquí ya está, eh, digamos, yo siempre utilizo la, la pestañita que está en el lado superior izquierdo, viendo de frente a la pantalla. em, y acá me voy a ir al módulo 4, ¿no? El primer elemento, que es vamos a empezar con el foro de reforzamiento, que está aquí, ¿no? Les dice que revisen pues la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico el artículo 27. Bueno, acá se las de en PDF, pero ya sabemos que en mi caso, pues las descargué eh, en, em, en Word, ¿no? Ahí están muchas constituciones, creo que ya, aquí están, miren, he descargado muchísimas constituciones. em, Porque casi en todas las actividades las hemos revisado. Em, bueno, entonces, esta es la Constitución y no sé si alguien recuerda qué artículos tenemos que revisar de forma puntual para ambas actividades. Entonces, le voy a dar buscar y voy a buscar el artículo 27 constitucional, ¿no? Y acá específicamente me lleva al artículo 27 constitucional. Voy a ampliar un poquito el zoom para que se vea un poquito mejor en la pantalla. Y acá, pues nos empieza a hablar de las tierras y las aguas y los límites del territorio nacional, ¿no? La cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio a ellas a los particulares, es la propiedad privada, es una
forma de propiedad vigente en territorio mexicano cuando se realizan las expropiaciones. Eh, Aquí, por ejemplo, la nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, ¿no? Entonces aquí está la definición de las expropiaciones y después, subsecuentemente, pues nos empieza a hablar de la población rural, de la población urbana, eh, sobre la pregunta de sobre qué elementos ejerce dominio la nación. Aquí nos dice, corresponde a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, de todos los minerales o sustancias que en vetas, mantas, masas o yacimientos constituyan depósitos cuya naturaleza sea distinta de los componentes de los terrenos, ¿no? Entonces, en este parrafito nos está señalando sobre todos los elementos que la nación ejerce dominio, ¿no? Después son propiedad de la nación las aguas, los mares territoriales, ¿no? Según el derecho internacional. Entonces, acá también, acá, por ejemplo, o sea, la nación, como todo ese país que conforma la federación, es inalienable, imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata por los particulares o las sociedades constituidas deben realizarse conforme a las leyes mexicanas, ¿no? Entonces es posible explotar los recursos naturales siempre y cuando las acciones estén acorde con el marco jurídico nacional, ¿no? Acá vienen las facultades del gobierno federal, ¿no? Eh, lo referente al petróleo, la zona económica exclusiva, donde ustedes van a ver si, por ejemplo, en la zona económica exclusiva eh, se tienen, digamos, em, atribuciones de dominio solamente del país o de la nación, o entran en competencia con otros estados, ¿no? Y esto lo estoy mencionando porque en aquellos casos en que esa extensión produzca superposición con las zonas económicas exclusivas de otros estados, la delimitación de las respectivas zonas se hará en la medida en que resulte necesario mediante acuerdo con estos estados, ¿no? Entonces aquí, pues obviamente que cuando haya traslapes o superposición de las zonas económicas exclusivas, pues se tienen que establecer acuerdos internacionales entre los estados. Acá viene lo de los mexicanos por nacimiento, por naturalización. Esto es interesante para plantear qué harían en el caso de Karen, ¿no? Em, las sociedades religiosas, las sociedades mercantiles, ¿no? Las leyes federales y las entidades federativas. Recuerden que México es una federación, ¿no? Y seguimos revisando todo esto. El artículo 27, acá habla sobre los ejidatarios y los comuneros, sobre lo que serían las poblaciones dentro de esos ejidos, ¿no? Y se declaran nulas todas las enajenaciones de tierra, agua, montes pertenecientes a los pueblos rancherías, ¿no? Todo lo que no se permite, digamos, em, que se apropie, ¿no? Como todas las concesiones, todas las diligencias de apeo o deslinde, ¿no? Cuando em, en las comunidades agrarias, pues realizan el tequio o el apeo o el deslinde de los predios, ¿no? Aquí están sobre los latifundios, ¿no? Y bueno, tienen que leer completito, básicamente para hacer su actividad, el artículo 27 constitucional. Y acá llegamos al 28. Bueno, esto es para su actividad del foro de reforzamiento, ¿no? También tienen que leer el artículo 40. Voy al artículo 40, que es este, ¿no? Eh, que es la Constitución de México en una federación, ¿no? Es básicamente lo que señala el artículo 40. Y el 41, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, ¿no? Los poderes de la Unión es ejecutivo, legislativo y judicial. Y esto se establece en el pacto federal que da origen a que nosotros vivamos en un país conformado por entidades federativas, ¿no?
Eh, Acá tienen que revisar todo lo del artículo 41 con mucha calma y, digamos, ya tienen su insumo básico, que es lo referente a la Constitución. Bueno, después de esto, de leer el artículo 27, nos, nos están solicitando que eh, te responda: ¿consideras que el Estado mexicano ejerce su dominio y rectoría sobre todos los bienes y recursos de la nación o compite con otros actores? En específico, por ejemplo, yo diría que compite con otros autores en las zonas económicas exclusivas y para hacer eh, uso porque recuerden que las zonas económicas exclusivas son usadas para realizar pesca. Entonces, em, cuando haya traslapes de zonas económicas exclusivas con otros países, tienen que haber tratados o acuerdos internacionales, ¿no? Entonces, básicamente tienen que discutir sobre esta cuestión en esta pregunta. Y después, en términos de la gestión de la población, pues responder primero: definir nacionalidad y ciudadanía con base en lo establecido en la Constitución y buscar más información. Y ahora, por ejemplo, em, vamos a buscar en Google Académico em, aquí, ¿no? Donde ustedes pueden em, llevar a cabo una búsqueda de información, ¿no? Sobre, primero, em, dominio y rectoría. Aquí le voy a poner dominio y rectoría de los bienes del Estado mexicano. Ahí está. Y entonces vienen un conjunto de artículos que ustedes pues van a poder, digamos, yo lo voy a poner desde 2022. Eh, Antes les decían los libros más citados, ¿no? Aunque sean viejitos. Por ejemplo, este es Marco Constitucional de la Rectoría Económica del Estado Mexicano. Pues este es un clásico, digamos, sobre el tema. Por eso lo regresé. Y después ustedes pueden decir que lo que quiero es que sea el año más reciente. em, y ahí están, eh, digamos, las publicaciones más recientes sobre el tema de dominio, ¿no? Déjenme ver uno que esté interesante. No. Uy. ah, bueno, creo que hasta ahorita el, el mejor texto ha sido el de Juana Luisa Ríos Zamudio, ¿no? Em, bueno, este lo vamos a dejar. Y tenemos que buscar otro tema, que es el tema de nacionalidad o ciudadanía. Entonces voy a buscar aquí en mi motor de búsqueda nacionalidad y o ciudadanía. Acá. Y acá, por ejemplo, es nacionalidad y ciudadanía bajo el enfoque de sistemas migratorios. Me parece que está interesante. Miren, este está también interesante, ¿no? Entonces, voy a buscarlo y acá cuando les digo también les da la cita en formato APA, ¿no? Aquí está cómo se cita en formato APA este documento. Em, y acá cuando dice citar, también pueden revisar la cita en formato APA de este documento, ¿no? Está bien para que les sirva como para ir checando los elementos que tiene una cita en APA, ¿no? Que son apellido, siglas del nombre de la persona, apellido, siglas del nombre de la persona, fecha de publicación, el título del artículo, el título de la revista en cursivas,
el volumen y el número y la página, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente, acá la pueden, bueno, la está descargando. Ahí está. Y acá también la vamos a descargar, ¿no? Recuerden que cuando tengan un recurso descargable, pues tienen que copiar todo el URL y empieza el URL desde HTTP dos puntos, ¿no? No se les olvide agregar la URL porque es un recurso digital. Entonces, acá ustedes pueden revisar este texto. Por ejemplo, yo voy a descargarlo. Este va a ser sobre nacionalidad. Ahí está. Ya lo descargó. Acá le vamos a poner marco constitucional. Lo voy a descargar. M constitucional, ¿no? Marco constitucional. Lo guardo. También voy a revisar. Ya lo revisé este. Este. Me faltó este. Acá le doy descargar. Y ya lo descargó. Creo que no está el... A ver. No, no está disponible la descarga. A ver, vamos a ver si lo encontramos en como un documento de acceso libre. Si no, ay, no me hizo caso la copia del texto. Ajá. Ujú. A ver si tal vez nada más estaba mal el enlace. Pero no, creo que no lo quiere descargar, chicos. Ah, a ver, vamos a ver. Mm, bueno, tenemos que buscar otras alternativas a esta cuestión. Entonces vamos a darle aquí a lo que nos hable de ciudadanía en México, nacionalidad y ciudadanía. Ay, a ver si encontramos algo más. Ah, mira, vamos a este me gusta. Ay. Aquí solamente les estoy enseñando a buscar información de artículos que tendrían que revisar sobre el tema. Recuerden, yo siempre recomiendo que revisen artículos académicos porque pues son fuentes de información confiable que tienen autor, fecha, revista de publicación y en algunos casos tienen DOI, ¿no? DOI es el registro único del autor, ¿no? Bueno, de la publicación, no del autor. Esto está tardando un poquito, pero ahora también les quiero enseñar algo que se llama Notebook KLM, que es otro recurso, otra herramienta, con la cual les permite revisar textos PDF, ¿no? Voy a crear un nuevo proyecto, que es este. Le voy a decir que quiero subir los archivos que ya descargamos previamente, ¿no? Nacionalidad, que son dos, y marco constitucional, ¿no? Y me falta uno, que es el que les estoy tratando de... miren, este es de migraciones, pero este es todo... A ver, todo una publicación. Mire, podemos leer este.
este de el ombligo enterrado de la ciudadanía, ¿no? Vamos a descargarlo y libro, ciudadanía, ¿no? Lo voy a guardar y en específico voy a revisar el capítulo del ombligo enterrado, ¿no? Entonces, aquí voy a utilizar a crear un nuevo cuaderno. En, en este caso les habla sobre ustedes le pueden pedir, ¿me podrías ayudar a definir qué es nacionalidad y ciudadanía acorde con las lecturas adjuntas, ¿no? Entonces, ahí está. Ustedes les preguntan acá. Voy a agregarle otra fuente, en este caso el texto que descargamos, que es el libro, es este, y ya lo revisa. Y les empieza, por ejemplo, a ustedes a dar un texto fundamentado con estos dos. Y dice, la nacionalidad se define como el vínculo jurídico político que une a un individuo con un estado determinado. Origen, ¿no? Función en el derecho, principios fundamentales. Aquí está el concepto de ciudadanía, define de acuerdo a, aquí les dice exactamente cuál es el artículo con el cual están ustedes señalando esto. La ciudadanía refiere a derechos políticos, ¿no? Y acá vienen algunas diferencias entre ciudadanía y nacionalidad, ¿no? Entonces, aquí les dicen, en términos, tienen ustedes después de revisar qué es nacionalidad y ciudadanía, aplicar eso al estudio del caso de Karen, ¿no? Ella está perdiendo ciudadanía o nacionalidad, ¿no? O tal vez su nacionalidad restringe el acceso de sus derechos, ¿no? Em, pero también lo puede potencializar si ella pues es una ciudadana mexicana, ¿no? Todo eso tienen que estar pensando y redactar un textito en estructura argumentativa, ¿va? Em, y acá, pues obviamente que DeepSeek les ayuda a revisar, em, por ejemplo, qué consecuencias tiene la confusión entre nacionalidad y ciudadanía, ¿no? ¿Cómo se soluciona un conflicto de leyes mediante la nacionalidad? Y obviamente que les va a ir generando más preguntas y ustedes van a poder ir revisando el texto que están leyendo de forma un poquito más interactiva, ¿no? Em, Acá, por ejemplo, ¿qué pasa? La nacionalidad es esencial en este proceso porque permite distinguir entre nacionales y extranjeros, quienes al entrar en relación jurídica de carácter internacional suelen originar este tipo de conflictos, ¿no? Em, bueno, acá solamente les presento una herramienta para que ustedes puedan consultar su texto de forma interactiva y después siempre les va sugiriendo nuevas preguntas o ustedes pueden preguntar preguntas específicas al texto, ¿no? Esta aplicación que se llama Notebook GLM sirve justamente para que ustedes vayan preguntándole de forma interactiva al texto. Incluso ustedes pueden agregar fuentes nuevas. Si ustedes le dicen ciudadanía y nacionalidad en México, ¿no? Ese es su tema, digamos, de interés que quieren aprender. Y les busca nuevas fuentes de información en sitios de internet y ustedes pueden irlas agregando, ¿no? Acá, jóvenes binacionales, ¿cuál es la diferencia entre nacionalidad y ciudadanía, ¿no? Acá, este,
¿Dónde estaba el buito? Aquí está, ¿cuál es la diferencia? Ay, ya me salí. Pero se guardan los cuadernos, ¿no? Y esto es muy interesante y les ayuda que justo pueden ir revisando un texto de forma interactiva. Estoy teniendo problemas con mi señal. Bueno, entonces vamos a pasar a la tarea auténtica, ¿no? Entonces ustedes tienen que elaborar un cuadro, ¿no? Con base en estos artículos y eh, reflexionar sobre el incidente crítico, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, también pueden hacer uso de la inteligencia artificial. A ver si quiere funcionar. Aquí ustedes van a decirle que busque en la Constitución. Espero que sí la busque. A ver, vamos a buscar dónde anda la Constitución. A ver si la busco. No me la dejo buscar. Ah, ¿por qué no quiero buscarlo? Es que tengo muchos archivos. Entonces, em, aquí está, ¿vale? Entonces, le voy a decir que me agregue el documento. ¿Podrías ayudarme a elaborar un cuadro que defina los elementos de Estado, nación? ¿Si era Estado, nación? Era los elementos. Ok. Entonces ahí vamos a irnos aquí a pegar los elementos del Estado: gobierno, población, territorio, territorio. Al final, con base en el documento adjunto, ¿no? Al final, estructura una breve reflexión de 3 párrafos que comente las definiciones del cuadro, asociándolas a los derechos que tiene una joven que está siendo discriminada por ser musulmana, vestir hijab, estudiar en México. Interesa sobre todo lo referente a la gestión de la población. El caso de Karen podría representar un precedente. Ahí está, ¿no?
Entonces, aquí se implica para que nos dé una búsqueda más precisa, nosotros tenemos que no, bueno, ahí voy. Ya me interesa, pues escribí mal Intesa, ¿eh? Interesa. Pregunten bien porque si no les contestan cosas media raras, ¿no? Entonces, eh, acá primero tienen que elaborar el cuadro, ¿no? Donde ustedes tienen que definir, pues, qué artículos de la Constitución, específicamente puntualizando, les dicen el artículo 40, 41 y 27. Acá, por ejemplo, en lo que digamos que sigue trabajando, me interesa, por ejemplo, que el gobierno, ¿no? Donde se establece la estructura de un gobierno federal, una república federal, que es esta, ¿no? El artículo 40 establece que nuestro país es una república eh, representativa, democrática, laica y federal. Entonces eso está establecido en el artículo 40, ¿no? Entonces les pide solamente que revisen el artículo 40. Después no me interesa el 49 y no me interesa lo de los municipios. Entonces recuerden, 40, 41 y 27. Sobre las 32 entidades federativas que conforman la federación, artículo 40. Después, eh, aquí está la definición de población, ¿no? ¿Qué es una población? Pues todo el conjunto de personas que habita un territorio nacional, ¿va? Eh, ¿Qué es un territorio? Artículo 42, ¿no? Eh, el territorio es el espacio geográfico en el que el Estado ejerce soberanía, el fundamento, artículo 42, ¿vale? Y obviamente todo lo referente a las propiedades originarias y la delimitación de la plataforma continental, las aguas de los mares territoriales y todo eso está en el artículo 27 constitucional. Y acá si se fijan, si ustedes le dan más información sobre su incidente crítico, es decir, si ustedes le dicen, mira, pues este es el caso de Karen, entonces había pensado esto, entre más información le den sobre el caso de Karen, pues va a estructurar cosas más coherentes, ¿no? El caso de Karen, una joven musulmana que estudia en México y es discriminada por vestir hijab, nos obliga a confrontar los principios constitucionales del Estado mexicano con su realidad social, ¿no? Aquí, por ejemplo, definen que el Estado es laico, por lo tanto tiene libertad religiosa, ¿no? Y eso está establecido en el artículo 40 constitucional. Y ya ustedes revisaron, porque primero revisamos los artículos, que efectivamente lo que nos está diciendo la IA, pues es verdad. Y después, ustedes ya saben, porque estos artículos ya los revisamos en la reforma a la Constitución en el capítulo primero, que esto es cierto, ¿no? Se prohíbe toda discriminación, no se puede discriminar por religión, ¿no? Les dan los elementos, digamos, sobre la libertad religiosa, ¿no? Sobre que todos los derechos humanos, pues se deben proteger, respetar y garantizar, ¿no? Em, y ya les vienen como más comentarios. Entonces, yo lo que les digo, está prohibido copiar y pegar, no está prohibido eh, ver cómo es que analiza la IA y pensar, bueno, yo puedo generar un texto mejor, un texto propio mejor que este, que le puedo editar, que me parece que es pertinente para mi tarea, que no es pertinente para mi tarea. Esas son cuestiones que ustedes tienen que realizar, ¿no? Por ejemplo, yo no metería toda esta parte del artículo segundo ni el 33 porque pues no son elementos que ahorita los estemos revisando. Recuerden, esta actividad tiene que enfocarse en el artículo 27, 40 y 41, pero pues acá esto sí, ¿no? Esto tal vez sí lo referente al artículo primero y al derecho a la educación, pues sí me es importante porque digamos, son el conjunto de derechos que están siendo violentados en el caso de Karen, ¿no? Y acá, pues sí, aquí nos señala, por ejemplo, que sí, el caso de Karen puede ser un precedente importante en materia de derechos humanos que permita visualizar que pues las entidades educativas o las autoridades educativas pues no pueden restringir los derechos humanos de esta estudiante universitaria, ¿no? Y lo importante es que ustedes lo pongan en sus propias palabras, ¿no? O sea, no copiemos,
La IA es una herramienta, pero no sustituye a nuestro proceso eh, de reflexión, de crear ideas propias, ¿vale? Las pueden corregir acá, le pueden decir, oye, por favor, corrígeme mi ortografía y dime en qué me equivoqué. Eso sí lo pueden hacer, pero eh, copiar y pegar, pues no es lo idóneo porque están plagiando a la IA, ¿no? Bueno, pues yo espero que les haya servido esta partecita y ahora sí vámonos directo a los contenidos del curso. Creo que ya regresamos otra vez a la presentación. Entonces, esta unidad es relativamente cortita, ¿no? Tiene 4 subapartados. Lo referente al territorio nacional como un espacio que se encuentra, digamos, comprendido por el espacio terrestre, marítimo y el espacio aéreo. Lo referente a los estados y las entidades federativas, porque somos una república democrática y federal. También lo referente a las características jurídico-políticas de la Ciudad de México. Recuerden que la Ciudad de México, pues, ahora ya es una entidad federativa, funciona relativamente diferente porque está dividida en alcaldías. Y después, pues, la definición de población, nacionalidad y ciudadanía, ¿no? Em, ¿Por qué es importante que ustedes conozcan esta información sobre el territorio nacional, las cuestiones de población, ciudadanía? Em, Primero, porque es importante que ustedes pues sepan o examinen, ¿no? La composición de la población en México en términos de nacionalidad y ciudadanía, lo que ya estábamos visualizando cuando estábamos haciendo esta tarea, ¿no? Em, el territorio nacional, pues tenemos que tiene 3 elementos importantes, ¿no? El espacio terrestre, el marítimo y el aéreo, ¿no? Y esto, pues queda establecido en el artículo 27, ¿no? O sea, el terrestre es la corteza terrestre y recuerden que respecto a las cuestiones terrestres, pues el, ¿cómo decirlo? El, el, el gobierno tiene preeminencia, ¿no? Sobre, en este caso, tiene que concesionar, por ejemplo, si quiero hacer la explotación de energía eólica, ¿no? Eh, Porque ahí el Estado ejerce dominio, ¿no? También, por ejemplo, cuando se hace la explotación de un recurso hidráulico, ¿no? Entonces, y aquí nos señala el artículo 27, ¿no? La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, ¿no? Y los tipos de propiedad, pues puede ser propiedad privada o propiedad comunal, que quedan establecidos en este artículo. Eh, el territorio, ¿no? Pues esto es la corteza terrestre, ¿no? Lo que pisamos y todo lo que está comprendido en esa corteza terrestre, ¿no? Porque en esa corteza terrestre pues viven personas, viven flora y fauna, ¿no? Hay recursos naturales, hay recursos hídricos, ¿no? Por ejemplo. Entonces el territorio marítimo pues tenemos que se encuentra dividido, ¿no? Aquí, mar territorial, todo el mar que circunscribe, que va alrededor de la República Mexicana. En este caso, el mar territorial está a 12 millas náuticas desde la base del territorio, ¿no? La zona contigua, que es la que ven en color como moradito, ¿no? Se encuentra a 24 millas náuticas y la zona económica exclusiva, que es eh, la zona económica exclusiva, que está a 200 millas náuticas. Recuerden, si hay traslapes, pues tienen que firmarse acuerdos internacionales para que, digamos, esto pasa mucho en México, básicamente cuando existen cuestiones referentes a la pesca o derecho del mar, pues tienen que firmarse acuerdos internacionales para que no se invadan
estas áreas, ¿no? Por ejemplo, en esta zona, pues pueden pescar las embarcaciones mexicanas y así se explota un recurso como la pesca. Sin embargo, pues hay que tener cuidado justamente en las zonas económicas exclusivas y en términos ambientales, porque pues también el gobierno tiene la obligación de salvaguardar pues sus recursos naturales, ¿no? Después tenemos los tipos de territorio, ¿no? Em, y en este específicamente, pues tenemos el espacio aéreo. Aunque nosotros no lo veamos, pues todo el tiempo se está sobrevolando el espacio aéreo. Y ese espacio aéreo, pues aparte de que se utiliza para volar, ¿no? Es el límite superior que se encuentra sobre nosotros y que en última instancia tiene la capa de ozono, ¿no? La pequeña capa que nos protege de los rayos ultravioleta, ¿no? Pero aquí es importante referirlo que el espacio aéreo no se encuentra hasta la estratosfera. La estratosfera es donde está la capa de ozono, sino solamente aquí nos señala que es el límite superior de la atmósfera, ¿no? Entonces, después de la atmósfera hay otras capas, entonces solamente el espacio aéreo pues abarca hasta la atmósfera, ¿no? Y ahí obviamente se permiten pues que se sobrevuelen las aeronaves y estas aeronaves pueden ser civiles o exclusivas de uso militar. Entonces, de acuerdo a los artículos 40, 41 y 44, ¿no? Eh, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, el territorio comprende, pues primero, los estados, las 32 entidades federativas, las islas, los arrecifes, los mares adyacentes. Recuerden que hay algunas islitas como la de Guadalupe, la Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico. Ustedes no lo ven, pero acá hay unas pequeñas islitas, ¿no? Estas son las islas de Guadalupe y estas son las islas de Revillagigedo. Entonces, todo eso también comprende el territorio nacional, la plataforma continental, los zócalos submarinos, ¿no? Islas, cayos, arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fija el derecho internacional, ¿no? Lo que les decía, cuando hay traslapes entre las zonas económicas exclusivas, el espacio situado sobre el territorio nacional, ¿no? Todo lo que se encuentra en estas zonas. Y pues esto, digamos, queda establecido en los artículos 40, 41 y 44, ¿no? Entonces, después tenemos lo referente a las entidades federativas. Nosotros tenemos 32 entidades federativas. Al interior de cada una de esas entidades federativas, pues hay un gobierno, ¿no? Y esos gobiernos son soberanos. Entonces, como son soberanos, cada uno de esas entidades federativas tiene un poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entre esas entidades federativas no hay una relación de subordinación, ¿no? Em, entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, sino es una relación de colaboración, ¿no? Son entidades federativas que han decidido coexistir y convivir en un mismo país, ¿no? Eh, cuyo nombre oficial son los Estados Unidos mexicanos. Em, y pues todas las autoridades, en términos de los cargos públicos, pues son elegidos por los ciudadanos, aunque recuerden, toda la estructura del Poder Ejecutivo, pues no se elige, ¿no? Sino se designa por el gobernador o en el caso de México, por el presidente. Em, después de esto, em, ¿por qué es importante que ustedes, digamos, conozcan lo que establecen los artículos 40, 41 y 116, ¿no? Primero,
es importante que quede establecida en una constitución que nosotros somos una república representativa, democrática, laica y federal, ¿no? Esto quiere decir que de forma, en última instancia, la soberanía de este país le pertenece al pueblo, ¿no? Pero dado que el pueblo delega esta soberanía en sus representantes, pues entonces se conforman los diversos poderes de la Unión, ejecutivo, legislativo y, y judicial. Y acá ustedes también van a recordar la actividad que hicieron en la unidad 3 porque es importante que ustedes distingan entre facultades exclusivas, concurrentes y residuales, ¿no? Las exclusivas son las facultades de un orden de gobierno, como el caso de la seguridad nacional a nivel federal. El caso de la seguridad nacional, pues es una facultad exclusiva eh, y en este caso, pues es del Ejecutivo y aparte del Ejecutivo, pues depende de la milicia, ¿no? De los militares. También tenemos facultades concurrentes, ¿no? Donde dos órdenes de gobierno, los gobernadores, no son los gobernadores, sino la división de poderes de las entidades federativas y de la federación como conjunto, pues ambas tienen atribuciones, ¿no? Esto puede ser en materia educativa, pues hay atribuciones concurrentes, ¿no? Si bien los libros de texto pueden venir de la atribución federal, ¿no? La impresión, la circulación de estos libros de texto, también referente al tema de educación, hay obligaciones de las entidades federativas, entonces ahí podemos hablar de una obligación concurrente. Después vienen los ejemplos de las facultades residuales, todo lo que no está establecido en la Constitución o en alguna ley general, donde no queden explícitamente definidas las funciones, pues se señala como una función residual y específicamente lo de las funciones residuales, pues les dicen que revisen el artículo 124 constitucional, ¿no? En, en plataforma. Entonces, ¿cuáles son las características jurídico-políticas de la Ciudad de México, no? Eh, Primero, la Ciudad de México ha sufrido una serie de cambios. Recuerden que antes estaba el jefe de gobierno, que era elegido por el presidente, y entonces no había posibilidad de elección ciudadana de los representantes de la Ciudad de México, es decir, no se elegían por voto popular, sino que era designado por el presidente, ¿no? Después se logra que se vote y se elija al primer jefe de gobierno. En este caso fue Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Nuestro primer jefe de gobierno. Y eh, después de esto, em, pues también cada vez en la Ciudad de México se va ganando mayor autonomía, de tal forma que ahora ya la Ciudad de México es una entidad federativa más, donde se eligen a sus representantes en el poder legislativo. O sea, hay una asamblea legislativa de la Ciudad de México, donde hay alcaldías y cada alcaldía pues tiene a sus autoridades, ¿no? Que también son elegidas democráticamente, ¿no? Entonces, en el artículo 115, pues se vienen algunas de las obligaciones que solo le competen, o sea, son exclusivas de los municipios, aquí artículo 115, ¿no? Y también lo referente a la modificación de cuando la Ciudad de México se convierte en una entidad federativa, o que puede votar a sus representantes con una organización política y administrativa propia, se encuentra establecido en el artículo 122, y esto es relativamente reciente, a partir del 2016, ¿no? El artículo 28, ¿no? Señala sobre la forma de gobierno en la Ciudad de México. ¿Cuál va a ser? Pues igual un gobierno republicano, democrático y laico, ¿no? Entonces, si acá pensamos el caso de Karen, pues Karen puede fundamentar que ella vive en un estado democrático laico, por lo cual tiene la libertad de que no sea presionada para no usar el hijab, ya que
vivimos o habitamos en un estado laico, ¿no? Em, Acá la Constitución de la Ciudad de México, pues es relativamente reciente, hace la asignación de las atribuciones y facultades del Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial. También aquí se plasma que la Ciudad de México se encuentra dividida en alcaldías, ¿no? Y también parte de este gobierno, pues está el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Recuerden que tenemos instancias judiciales de distintas materias que resuelven controversias entre empresas, entre personas, entre ciudadanos, entre autoridades, ¿no? Em, y bueno, en México, pues se da una división de poderes, ya lo habíamos visto en el módulo previo, en el módulo 3, ¿no? Donde se tiene un poder legislativo, un poder ejecutivo, un poder judicial, ¿no? Y tenemos organismos autónomos como la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, ¿no? Poder ejecutivo, pues tenemos a la jefa de gobierno en este caso, el poder legislativo, la Asamblea Local, y el poder judicial, pues son todos los tribunales superiores de justicia eh, que se encuentran ubicados en Ciudad de México. Recuerden que aquí pues se encuentran también los tribunales a nivel federal y Ciudad de México, ¿no? Eh, ¿De qué sirve, digamos, tener un recurso como la población, la nacionalidad y la ciudadanía, ¿no? La población primero es cualquier persona que habite dentro del territorio nacional, pues es considerada que es una población, ¿no? Después tenemos el término de nacionalidad, ¿no? O sea, cuando, por ejemplo, ustedes nacen en territorio mexicano, solamente por el hecho de nacer en territorio mexicano, pues son mexicanos, ¿no? Eh, También, eh, si ustedes son hijos de padres mexicanos, pues son mexicanos, entonces ustedes son mexicanos por nacionalidad, ¿no? Sin embargo, también está el término de ciudadanía, ¿no? O sea, la nacionalidad es una característica que se encuentra como adherida a nosotros solamente por el hecho de ser hijos de padres mexicanos o haber nacido en México, ¿no? Sin embargo, la ciudadanía pues requiere de llegar a una mayoría de edad, ¿no? A los 18 años ustedes sacan el INE y cuando sacan su INE también significa no solamente que van a ir a los antros con la credencial del lector, sino que también en ese momento tienen derecho a trabajar, a votar, ¿no? Recuerden todos los eslogans del INE cuando son campañas electorales, ¿no? Les dicen, voten, jóvenes, ¿no? Que acabaste de cumplir 18 años y ya tienes tu credencial electoral, pues vota, ¿no? Para elegir a tus representantes. Entonces, la ciudadanía es el momento en el cual eh, las personas tienen acceso a los derechos políticos, votar y ser votado, ¿no? Em, y acá nos habla, por ejemplo, de un autor que es Marshall y Baltimore. Publicaron un libro que justamente divide a la ciudadanía en ciudadanía civil, ciudadanía política y ciudadanía social, ¿no? La ciudadanía civil reúne aquellos derechos necesarios para la libertad individual, en este caso, por ejemplo, eh, lo establecido en las garantías y en el capítulo primero sobre los derechos y garantías, nos da ciudadanía civil, ¿no? Tenemos libertad individual, libertad de la persona, libertad de pensamiento, libertad de religión, derecho a la propiedad, ¿no? Todo esto se encuentra en el capítulo primero, ¿no? Sobre la ciudadanía política, ¿no? Se refiere al derecho de votar y ser votado, ¿no? Cuando ya tengo 18 años, ya tengo mi INE, si soy mexicano y cumplo ciertas condiciones, ¿no? Em, Puedo votar y ser votado, pero claro, en México, para ejercer tu derecho ciudadano, si quieres, o sea, ser votado, o sea, ser un representante, pues tienes que participar dentro de un partido político, ¿no?
Y la otra es la ciudadanía social. Recuerden, cuando revisamos también la Constitución en el capítulo primero, hay un conjunto de derechos como el derecho a la seguridad social que está aparejado al acceso al empleo formal, a la asistencia sanitaria, ¿no? Que cualquier persona, digamos, esté o no dentro del esquema del IMSS o del ISSSTE, pues pueda tener derecho a atención médica y a seguridad social, ¿no? Seguridad social. Actualmente, cuando se está pensando que los apoyos adultos mayores sean un ejercicio de derechos, pues también se piensa en que esto les permita tener acceso a la seguridad social, ¿no? También la ciudadanía social permite el derecho a la asistencia sanitaria, a la educación y a una vivienda adecuada, ¿no? Esta ciudadanía social, pues también se encuentra fundamentada en algunos artículos como, pues, el artículo cuarto, ¿no? El artículo tercero, el derecho a la educación, el derecho a la salud y la vivienda, ¿no? Artículo 5. Ahí ustedes le pueden poner el fundamento jurídico que ustedes deseen. Ahorita si quieren revisamos el fundamento jurídico de la ciudadanía política, es decir, cuándo se puede ejercer el voto en territorio nacional y todos los derechos referidos a la seguridad social, la asistencia sanitaria, a la educación y a la vivienda, ¿no? Em, ¿Hasta acá tienen alguna duda de lo que van a revisar en este módulo 4? Recuerden que es el último módulo y de ahí nos vamos a la realización de su actividad integradora. Entonces, es un buen momento para ponerse al corriente. Em, y este módulo, digamos, les permite, lo hacen a través de actividades muy sencillas que ustedes eh, pueden, digamos, realizar de forma muy rápida, ¿no? Em, no sé si hasta aquí. Bueno, y otra cosa, cuando utilicen la IA, mi recomendación es que siempre verifiquen, o sea, si me está hablando de acá del artículo 32, pues yo tengo la obligación de corroborar que efectivamente, qué dice en el artículo 32. Entonces, porque pues la IA se equivoca y a veces nos dice cosas que no están de acuerdo a, por ejemplo, en este caso, la Constitución, ¿no? O sea, hay que estar revisando, o sea, en la mayoría de los casos lo hace, pero hay que estar revisando la información que estamos proporcionando o que estamos extrayendo a partir de el uso de las inteligencias artificiales, ¿vale? No sé si haya alguna pregunta, comentario o sugerencia respecto a esto. No, maestra, ninguna, gracias. Ok, entonces, bueno, pues si no hay preguntas, solamente me resta agradecerles su asistencia puntual y participación. No se preocupen, ya le registré la asistencia, ¿no? Natalie Robledo y Yadira. Pues esperamos que le dediquen al menos algunos días a la realización de las tareas para que no, para que tengan oportunidad de eh, dedicarle más tiempo a la actividad integradora, que es la actividad un poquito más larga. Mi recomendación es que, pues, sí se apuren, ¿no? Aprovechen estos días para realizar las actividades y que la siguiente semana ya podamos revisar lo referente a eh, qué tienen que hacer ustedes en la actividad integradora, ¿vale? Pues muchas gracias. Me pongo a trabajar en subirles la, la presentación, ¿no? Em, déjenme, allá les detuve la presentación, este, para que ustedes pues puedan trabajar, ¿no? Sí, maestra, muchas gracias. Sí, muchas gracias, profesora. No, muchas gracias, Yadira. Yo creo que, a ver, la siguiente semana de una vez platicamos y nos agendamos. La siguiente semana, el día lunes, creo que es festivo, no sé si me equivoque o no.
Déjenme verificar. No, creo que no es festivo, ¿no? ¿No? Bueno, creo que no, pero en el calendario de la plataforma, No, no es festivo. Nada más para saber si nos vamos a ver. Y ese día les voy a brindar retroalimentación sobre ya las actividades que estén entregando del módulo 4, ¿no? Porque a nosotros nos va a tocar 2 sesiones, la de hoy y la del día 6 de abril. Ok, sí, maestra, perfecto, me parece muy bien. Va, para que ahí esté evaluando todo. Ya tengo casi todo evaluado, entonces espero que ya hayan revisado sus calificaciones. Y si, digamos, desean mejorar su calificación, recuerden que pueden hacer una segunda réplica en los foros. Solamente indíquenme qué es la segunda réplica. Y en las tareas auténticas, si quieren mejorar también su calificación, pues pueden mandarme un segundo intento, ¿no? La única condición es que me notifiquen vía correo electrónico para que yo active el segundo intento. Si ustedes no me lo solicitan, pues yo no lo puedo activar. No sé si tengan alguna duda o comentario. O sea no, que aunque ninguna maestra. ya hayamos enviado las actividades, maestra, y ya nos haya evaluado, y como dice usted, si queremos aumentar nuestra calificación, ¿sí lo podemos hacer? Sí, claro que sí. Sí, sí. O sea, este tiempo, por eso les estoy comentando que se dediquen a revisar como todos o sea, en qué pueden mejorar y tal vez mandar un segundo intento o mejorar su participación en el foro. Ok, muchas gracias, maestra. Bueno, Gracias, profesora. bueno, muchas gracias, Yadira y Natalie. Nos vemos de que 8 días. Cuídense mucho y disfruten sus